Estimada Velvet, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlos, ¿cómo les va? Bien, gracias. ¿Y usted? Aquí, después de los exámenes, ¿cómo les ha ido a ustedes? Bien, también, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Y con mi examen, qué tal les fue? Pues según yo, bien. Que esté bien es otra cosa. Ah, bueno. Bien. Espero en Dios que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. La verdad es que estaban fáciles los casos. Pues sí, pero que haya sido bien dilucidado lo que el delito que era es otra cosa. Bien, bien, bien. Yo sé que sí. Sí les fue muy bien. Bien, primero Dios que sí. Yo también así lo espero. Bien, son las 14 horas con 40 minutos. Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo que tenemos programada para esta tarde. Así es que un saludo cordial a todos los que ya se encuentran conectados, haciendo un poquito de espera para los que están ahorita, pero conectándose, pues vamos a dar inicio. Estimados amigos, muy buenas tardes. Damos inicio entonces a nuestra sesión de trabajo, saludándolos nuevamente después de esta tanda específica de exámenes, dentro de los que se incluyó, por supuesto, el mío, pero estoy seguro de que después de esta tanda de exámenes realmente estén satisfactorios porque van avanzando, en cada examen van avanzando a la meta final, que es justamente la graduación. Así es que mis felicitaciones y espero que con mi examen pues les haya ido muy bien. Espero que todos estén tranquilos y pues los que estén pendientes de examinarse en función del examen de alguna manera se han manifestado siempre en favor del mismo. Así es que vamos a estar aquí esperando las solicitudes de los exámenes extemporáneos, en tanto ya estamos calificando, por supuesto. Pues bien, el día de hoy vamos a ver nuevos delitos. Específicamente vamos a tratar los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. Eso está a partir del artículo 224, específicamente en el capítulo 6 de nuestro Código Penal. Luego, en el título 5, vamos a ver los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Considero que con esto tenemos en agenda para trabajar el día de hoy y, por supuesto, teniendo como consecuencia en lo sucesivo los delitos contra el patrimonio, que en todo caso serían los relacionados, en este caso, en el título 6 y capítulo 1. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a esta primera parte.
No se nos olvide, en primer lugar, que estamos dentro del capítulo de los delitos contra la libertad. En ese orden, quiero citar precisamente una sentencia que emitió justamente la Corte de Constitucionalidad al respecto. Y dice en términos concretos, la libertad, dice, definida como el estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos y puede autodeterminarse conscientemente, sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica. Es lo que principalmente el hombre ha tenido que ceder para vivir en compañía de otros hombres. En ese orden de ideas, la libertad, dice, es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuando no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Esta es una sentencia del 30 de octubre del 2008 en el expediente 2885 del 2008 de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Pues hablando precisamente y en este orden de la libertad, estaríamos hablando hoy de la libertad de cultos y el sentimiento religioso, basado directamente en el artículo 36 de nuestra Constitución, que dice así: el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Bien, bajo esta premisa de orden constitucional, entonces el Estado, bajo la óptica de este principio, desarrolla entonces los delitos que van encaminados justamente a la protección de este principio constitucional. De ahí entonces que nuestro Estado desarrolla en el capítulo 6 los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. En ese sentido, entonces, la idea fundamental del Estado es precisamente crear estos tipos penales para hacer valer, en este caso, lo establecido en el artículo 36 de la Constitución. Quiere decir entonces que bajo la premisa de este principio fundamental, que es justamente la libertad de religión, nuestro Estado, para garantizarlo, crea una serie de delitos los cuales evidentemente, pues, al realizar la conducta señalada en este tipo penal, entonces lo que hace es justamente sancionarlo. ¿Para qué? Para que se cumpla el mandato, en este caso, de orden constitucional. Decimos entonces, bajo esta premisa, de que el artículo 224 contempla, por ejemplo, la turbación de actos de culto. Específicamente, el Estado lo que hace con este tipo penal es regular la conducta de los hombres justamente para que se respete, en este caso, la libertad de religión. Bajo este concepto, entonces, el tipo penal contemplado en el artículo 224 dice: quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensas del culto o de los objetos destinados al mismo será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Bajo este tipo penal, entonces, entendemos nosotros específicamente lo siguiente: hay una turbación de actos de culto que se delinda en esta forma. Primero, interrumpir la celebración de una ceremonia religiosa. Es decir, que la interrupción de la celebración de una ceremonia religiosa es constitutivo de este delito. La otra fórmula es ejecutar actos en menosprecio del culto. La tercera forma que encontramos en este tipo penal es ejecutar actos con ofensa del culto. Y la última es ejecutar actos con ofensa de los objetos destinados al culto. Podemos decir en cuanto al primer hecho, que consiste justamente en impedir el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas. Por cualquier razón que sea,
la idea fundamental es entonces que el sujeto activo del delito comete justamente este delito por el hecho de interrumpir la celebración. Aquí el verbo rector entonces es interrumpir la celebración de una ceremonia religiosa, o bien interrumpir o impedir el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas. En el segundo, se trata de actos de desprecio. En este caso, al culto o a quienes lo profesan, ¿ya? Dice ejecutar actos en menosprecio del culto. Entonces aquí, la idea fundamental del sujeto activo es justamente ejecutar actos que van específicamente y con la intención deliberada de menospreciar, en este caso, el culto, cualquiera que sea. Luego dice ejecutar actos con ofensa del culto, ¿ya? Actos con ofensa de los objetos, ¿ya? Que comprenden aquellos, ya sea como destruirlos, maltratarlos o despreciarlos, en este caso, de las cosas destinadas al culto. Por ejemplo, un cáliz en una misa católica, por ejemplo, que se utiliza para hacer el acto ceremonial de la consagración del vino, y que por ejemplo, se tome para como guisa de broma, en este caso para tomar agua o por ejemplo, ingerir licor, en este caso. Entonces, que es fuera ya directamente del acto ceremonial, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, destruir, en este caso, por ejemplo, alguna imagen que tengan, por ejemplo, algún católico que profese, por ejemplo, la imagen de un santo, una virgen en este caso, y que se destruya. Entonces, estos actos, en términos concretos, son precisamente actos conscientes y voluntarios, actos que van encaminados justamente de manera intencional a ofender, en este caso, el sentimiento religioso. Y por supuesto que bajo esa premisa nosotros podemos entender básicamente de que aparece algo especial. Aparece también que se hace de manera intencional. Es decir, cualquier acto, cualquier ejecución que se realice por parte del sujeto activo siempre será de manera dolosa, es decir, de manera consciente y voluntaria. Luego encontramos la siguiente figura que establece el artículo 225, que es la profanación de sepulturas. Dentro de este tipo, en este caso, este tipo penal, se encuentra precisamente este delito en diversas infracciones, prácticamente en dos: violar o vilipendiar la sepultura, sepulcro o una funeraria, ¿ya? Cuando hablamos, obviamente, de violar o vilipendiar una sepultura, estamos hablando de romperla, ¿ya? Estamos hablando de destruirla, de destruir, de abrir un sepulcro, ¿ya? La segunda fórmula que aparece en este delito es profanar en cualquier otra forma el cadáver de un ser humano o sus restos. Si se extrae, por ejemplo, en este caso, los restos humanos para los efectos, por ejemplo, de agarrar el cráneo, por ejemplo, como una pelota, por ejemplo, para agarrarla y patearla, entonces es evidente que la idea en este caso es profanar, particularmente en este caso el sentimiento religioso. Si lo vemos entonces, en estos delitos el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero el sujeto pasivo prácticamente son los deudos, en este caso de los fallecidos. Prácticamente entonces lo que se está profanando directamente y en todo caso
eh, vulnerando es el sentimiento religioso de los deudos y particularmente pues se está vulnerando especialmente el sentimiento de los deudos, ¿ya? En ese orden, entonces, es donde aparecen estos dos delitos que en términos generales aparece dentro de este apartado específico. Recordémonos de que estos delitos son delitos culposos, en donde evidentemente aparece el bien jurídico tutelado, que es la libertad de culto y el sentimiento religioso, en donde estos delitos evidentemente pues son de manera intencional. Recordemos también de que el momento consumativo de estos delitos son justamente cuando, en el caso de la turbación de actos, cuando se interrumpe, es decir, cuando se está celebrando una ceremonia religiosa y se ejecuta la acción de la interrupción. El momento consumativo en la otra fórmula es cuando se ejecutan los actos en menosprecio del culto, ¿ya? Eh, Ejecutar los actos con ofensa del culto también es precisamente el hecho de hacer, en el momento en que se hace la ejecución de esos actos. Ahí encontramos, obviamente, el momento consumativo de estos delitos. En el caso específicamente de la profanación de sepulturas, el momento consumativo es cuando se viola, cuando se rompe, en este caso, un sepulcro o una funeraria. En el caso directamente de la profanación de sepulturas, en la segunda modalidad, cuando se profana, en este caso, el cadáver de un ser humano o sus restos. Si lo vemos en términos generales, el delito está constituido especialmente por violar la sepultura, el sepulcro o una urna funeraria, que para el caso viene siendo prácticamente lo mismo. La profanación de cadáveres propiamente dicha se constituye por el hecho de sustraerse, en este caso, o desenterrar. Miren los dos verbos, sustraer o desenterrar los restos humanos o cadáveres. En este caso, o cualquier acto atentatorio, específicamente al respecto, debido de la memoria de los muertos. Ahorita que viene justamente la fecha del 1 y 2 de noviembre, que es cuando se celebra precisamente o se conmemora, en este caso, el Día de los Muertos. Aparece algo que llama poderosamente la atención. Pues en dos ciudades, en dos lugares nuestros aquí en San Juan Zacatepeques y en San Luis Jilotepeque, que es donde se vuelan los barriletes, por ejemplo, generalmente se acostumbra a hacerlo en el área donde está el cementerio. Nosotros vemos lamentablemente que mucha gente, pues incluso nosotros hemos ido a ver esos actos y lamentablemente hemos observado cuando mucha gente, por ejemplo, se para en los sepulcros o llega incluso con la intención específicamente de dañar las sepulturas. Si la gente llega, por ejemplo, a observar los barriletes y se para fuera de las sepulturas, fuera de estar respetando en este caso y no cometiendo el delito de profanación de sepultura. El problema es cuando ya se llega con la intención directamente ya de dañar, en este caso, la sepultura o el sepulcro, o en todo caso, de profanar, ya sea porque se pongan a beber, por ejemplo, encima de una tumba, sin que sean ni siquiera los deudos, sino que lo agarren como mesa, por ejemplo. Esto puede en un momento determinado ofender, en este caso, la memoria de los deudos. Obviamente a través directamente de la acción que se realice en contra de los deudos. O sea, llegar uno a un sepulcro de donde estén los restos de su familiar y se ve directamente de que lejos de que sea un lugar, un santuario, una cuestión de respeto, pues se esté agarrando como mesa, por ejemplo, para tener licor, para tener música y algunos incluso hasta bailar encima de las tumbas.
Ahí evidentemente pues que hay un típico delito de profanación de sepulturas. Así es que la idea de ir a ver los barriletes, pero siempre respetando los sepulcros, nos exime en este caso sí de este delito en particular. Pero si por el contrario nos paramos de manera intencional y dolosa con la intención de profanar, en este caso el cadáver o lo que se hace en todo caso es ya profanar los sentimientos de los deudos. Así es que en ese orden encontramos justamente estos delitos en particular. Siguiendo con nuestra dinámica, específicamente ya dentro de los delitos que contemplan nuestra legislación, encontramos unos que son de reciente creación, como son los delitos de inseminación. Pero obviamente estos delitos son relativamente nuevos en función directamente de la forma en que fueron incluidos, que en este caso a nuestro Código Penal yacen aproximadamente del año 96, que fueron introducidos en este caso por una adición al artículo 225A. Encontramos en este caso una inseminación forzosa. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años el que sin consentimiento de la mujer procurare su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. Particularmente aquí nosotros vemos que existe una violación a la libertad, particularmente en este caso, de la mujer. ¿Por qué razón? Porque se procura, en este caso, el embarazo sin su consentimiento. Luego aparece en el 225B la inseminación fraudulenta. Desde el momento en que hablamos de forma fraudulenta, estamos hablando de que se está utilizando en cualquier momento, se está utilizando un ardid, es decir, una trampa, para los efectos específicamente de este caso en particular. Y dice la ley, se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta 10 años al que altere fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograr el consentimiento mediante engaño o promesas falsas. Encontramos entonces aquí que la idea es inseminar, en este caso, prácticamente creando o utilizando un ardid, una trampa, o faltando a la verdad, que es mediante el engaño. Luego aparece el artículo 225C, que es la experimentación. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años al que, aún con el consentimiento de la mujer, realizar en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. Evidentemente que aquí la idea fundamental es siempre el quebrantamiento de la libertad, en este caso en materia específicamente de obligar a otro a hacer lo que no quiere. Y por supuesto que ante esas circunstancias nuestra legislación considera que se está vulnerando evidentemente ya la libertad como tal. Bien, aparecen en los demás delitos, ya como delitos nuevos, en el título quinto, los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Bien, si existe alguna duda en relación a los primeros que hablamos, sería importante en este caso hablar al respecto. ¿Hay alguna duda en relación a los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso, estimados compañeros? Yo sí tengo una duda, licenciado. ¿Hasta qué punto sería considerable respetar la libertad de culto de los demás? Por ejemplo, si una iglesia X está ejerciendo su libertad de culto, pero ya son las 3, 4 de la mañana y no se callan. Es molesto para los demás vecinos, y si fuera una fiesta común de vecinos tomando y escuchando música, se les mandaría a la policía para callarlos. Y a la iglesia se le podría pedir, amonestar o algo. Sí, yo pienso que aquí el tema fundamental es el concepto tolerancia.
Si se dan cuenta, voy a repetir especialmente el concepto de libertad, que en términos concretos vimos al principio. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer acopio precisamente a los hechos específicamente que nosotros tenemos que hacer en sociedad. Si nosotros observamos en términos generales, por ejemplo, el concepto de libertad dice, aquí según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, dice, la libertad es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Pero la libertad es definida, dice, como el estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos. Aquí estamos hablando de un derecho a la libertad individual y puede autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción. Acuérdense que en los delitos estos de libertad también existe la coacción y las amenazas, que fue lo que vimos. Y particularmente en la coacción es obligar a hacer a alguien lo que no quiere hacer. Y aquí entraría obviamente este apartado. Nos están obligando a escuchar, por ejemplo, algo que posiblemente no queremos, ya sea porque profesemos una religión distinta o porque simple y sencillamente no queremos, así de simple. Entonces, igual pasaría como cuando el vecino o alguien en la cuadra está haciendo una fiesta. En todo caso, poner el volumen recio nos está obligando a hacer algo que no queremos, que es justamente escuchar y especialmente en este sentido estaría vulnerando obviamente nuestra libertad. Bajo esta concepción, entonces, dice, es lo que principalmente el hombre ha tenido que ceder para vivir en compañía de otros hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay momentos en los que sí se permite, aunque no querramos, por ejemplo, la celebración de un culto, ¿ya? Dentro de los horarios establecidos, por ejemplo, dentro de los horarios comúnmente aceptados, ¿ya? Entonces, esto, aunque no nos guste, definitivamente que se debe respetar, porque es parte de la libertad de culto. Evidentemente que aquí es donde entra entonces la contradicción. Me tienen que hacer por fuerza obligar a escuchar ese culto, esa misa, pues obviamente no. Pero tenemos que ir accediendo un poco a que se celebren en la medida que es parte de la convivencia social. Por supuesto que todo esto dentro de los límites de la tolerancia, los horarios, obviamente con un volumen moderado, porque, por ejemplo, cuando vamos a misa nos damos cuenta muchas veces que, pues por lo mismo que las iglesias a veces son grandes, los padres ponen altoparlantes. Entonces también en ese orden nos obligan prácticamente a escuchar, aún fuera de la propia iglesia, lo que no queremos. En las iglesias evangélicas hemos visto, por ejemplo, que ponen hasta pantallas gigantes y obviamente audio para que se escuchen más allá del recinto directamente donde se encuentra y más si, por ejemplo, se tienen lugares anexos donde en este caso ya es materialmente imposible estar cerca, por ejemplo, del área pastoral. Entonces se utilizan, por ejemplo, televisiones, se utilizan pantallas para escuchar, por ejemplo, en este caso, el mensaje. Entonces, se pueden aceptar como parte de la convivencia social, obviamente dentro de los límites de la tolerancia. Se pueden aceptar dentro de los límites específicamente señalados para que no se turbe precisamente la libertad de religión. Obviamente esto, la idea fundamental es que, acuérdense que nosotros vivimos dentro de un régimen de normativas y por supuesto que dentro de esas normativas existen normas de urbanidad, normas evidentemente de moralidad y entonces esta no es la excepción. La religión también está llena de normas y por supuesto es justamente de eso lo que trata precisamente la religión, de normar nuestras conductas en base a un credo, en base a una religión. Pero esto obviamente también tiene sus límites, como le digo,
es justamente la tolerancia, que es precisamente el punto medular para poder en todo caso no caer en esos extremos que nos mencionaba. Escuchar, por ejemplo, un servicio, una misa fuera de los horarios o ya afuera, digamos, en los altoparlantes y que nos constituya ya prácticamente una molestia, es lo que de alguna manera no se puede permitir. Claro que se puede en todo caso regular, mandándole, qué sé yo, una carta al pastor o al párroco, al padre, en todo caso, para que modere, en este caso, la situación. Si en caso persistiera, pues entonces se puede acudir a un juzgado de asuntos municipales para que se haga la advertencia desde el punto de vista legal. Considero que con eso queda de alguna manera dada la respuesta, estimada compañera, ¿o tienes alguna otra duda? Gracias. Muchas gracias a ti. Pues bien, vamos a dar paso entonces a la otra parte de nuestra agenda, que es los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Aquí vamos a encontrar algo muy especial, la celebración de matrimonios ilegales. Vamos a encontrar, por ejemplo, en ese orden, también vamos a tener en particular la ocultación de impedimentos según nuestro Código Penal, la simulación, en este caso de matrimonio, vamos a ver la celebración ilegal y la responsabilidad de los representantes. Por supuesto que dentro del capítulo segundo miramos ya otras figuras que están derogadas, obviamente no las vamos a ver, como el adulterio y el concubinato, y la figura incestuosa en el capítulo tercero. Pero sí quisiera hacer mención de algo en especial. Cuando nuestro Código Penal habla de los delitos contra el orden jurídico familiar, quiero hacer énfasis en lo siguiente. El Estado lo que busca al establecer estos delitos es que se debe respetar, en este caso, el orden que se está estableciendo por parte del Estado a la familia. En primer lugar, acordémonos de que existe un principio fundamental de que la familia es el núcleo de la sociedad. Ese principio lo recoge en nuestra Constitución y como tal, pues obviamente manifiesta su integración como tal. Y esa integración como tal se hace obviamente a través dentro de la figura del matrimonio. Específicamente, entonces, es el matrimonio el modelo específico para mantener la figura del orden jurídico, el orden familiar. De ahí entonces que es importante advertir figuras que específicamente como la figura ya derogada del incesto, por ejemplo, en donde se sancionaba específicamente las relaciones sexogenitales entre un padre y una hija, por ejemplo, o dentro de un hijo y la madre, por ejemplo. En todo caso, ese tipo de relaciones sexogenitales terminaban en relaciones incestuosas, se decía por parte de la doctrina. ¿Por qué? Porque alteraban, y eran el ejemplo más claro de alteración del orden jurídico familiar. Es decir, un hombre y una mujer se pueden unir legalmente, claro, siempre que no exista, y por eso ahí ya viene la otra parte, que no exista un impedimento, en este caso, ni de carácter absoluto o relativo, para que impida, en este caso, la unión de esas personas. Es decir, que no se pueden casar dos hermanos, por ejemplo, porque eso alteraría el orden jurídico familiar. No se pueden casar, en este caso, entre familiares cercanos, ya primos hermanos, por ejemplo, por el grado de consanguinidad que se mantiene tan cercano en todo caso. ¿Qué quiere decir esto? En términos concretos, cuando se mantiene un orden jurídico dentro de la familia, lo que el Estado está tratando de hacer es de proteger precisamente ese derecho a la descendencia.
ese derecho a la descendencia de manera viable. Y cuando hablamos así, es precisamente porque lo que está buscando, entre otras cosas, es que no exista una promiscuidad, en este caso, en la relación entre un hombre y una mujer desde el punto de vista de la apropiación. Cuando hablamos de una relación incestuosa, por ejemplo, de un padre para con una hija, ¿cuál es el gran problema que de alguna manera se puede crear naturalmente? Como existiría dentro de su ADN, por ejemplo, eh, genes que de alguna forma podrían ser incompatibles, podría crearse entonces una descendencia con hijos mongoloides, por ejemplo, o con hijos con deficiencia mental. En todo caso, ese orden jurídico familiar se alteró y por lo tanto degeneró, en este caso, en hijos con problemas mentales o con hijos, en este caso, de manera irregular. Y cuando digo de manera irregular me refiero precisamente a que puedan tener un retraso mental. Entonces, la idea de tener un orden jurídico dentro de la familia es precisamente evitar esto. Sin embargo, algunos se preguntarán, ¿por qué en algunos lugares, por ejemplo, en el caso de Guatemala directamente, en algunos lugares como en el oriente, Jutiapa, Jalapa, por ejemplo, de toda esta área del oriente propiamente, hay mucha relación, incluso familiares, en el que se casan primos con primos, en donde se casan incluso primos hermanos, donde se casan, y por eso es que vemos a veces que hay familiares que tienen apellidos iguales, por ejemplo, Orellana, ¿ya? Entonces, resulta que siguiendo el árbol genealógico, en un momento dado, uno de los dos termina siendo pariente o descendiente de algún pariente cercano. Bueno, esto a los ojos del Estado, lo que se pretende directamente es evitar justamente de que se dé este tipo de relaciones. ¿Por qué razón? Por lo que explicaba. Pueden darse entonces problemas en la descendencia, especialmente, como dije, creando en este caso hijos mongoloides o en todo caso hijos con deficiencia mental. Quiere decir entonces de que la idea fundamental es que no exista ninguna de esas fórmulas que altere justamente el concepto de la familia como tal. De ahí entonces que el Estado, en este caso, prohibió obviamente la relación incestuosa y por supuesto eso trajo como consecuencia que también se hicieran las regulaciones también en cuanto a la celebración de matrimonios en este orden de manera ilegal. Justamente porque el matrimonio es justamente el medio o la fórmula especial para darle validez justamente a la familia. Tanto así que aun cuando exista una relación de unión de hecho, al cabo del tiempo, una de las partes puede declarar esa unión de hecho y surte evidentemente los efectos de un matrimonio legalmente constituido. Partimos entonces de que el matrimonio, en términos concretos, es justamente la base de la familia dentro del orden jurídico que establece el Estado de Guatemala. De ahí entonces que regular, en este caso, todo lo que atente contra ese orden de carácter natural, obviamente deviene entonces en un acto ilícito. De ahí que nuestro Estado entonces tenga como consecuencia establecer ciertos tipos penales como el matrimonio ilegal, por ejemplo. ¿Qué contempla el matrimonio ilegal? Dice prácticamente este tipo penal: quien contrajere un segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior. Esto implica entonces que en el momento en que nosotros nos encontramos en un estado de familia,
soltero, por ejemplo, significa que a los ojos del Estado no tenemos ninguna vinculación, en este caso, con ninguna otra persona y por lo tanto no se modifica nuestro estado de familia. Nuestro estado de familia en este caso es la soltería. Pero cuando nosotros contraemos matrimonio y desde el punto de vista civil, estamos prácticamente modificando nuestro estatus, no a los ojos de la sociedad, sino a los ojos del propio régimen jurídico preestablecido por el Estado. ¿Esto qué significa? Que modifica nuestro estatus legal a los ojos del Estado. Y por supuesto, esto trae como consecuencia derechos distintos y obligaciones distintas. Actualmente usted como soltero tiene derechos ante la sociedad, sí. Tiene también obligaciones. ¿Cuál obligación podría ser? Obligación, por ejemplo, el pago de boleto de ornato. El hecho de que usted sea una persona identificada, es decir, en este caso, la obligatoriedad a aportar, en este caso, su documento personal de identificación. En todo caso, esto genera, evidentemente, un orden dentro del régimen jurídico, pero de manera individual. Pero cuando ese estatus cambia, se va a modificar a través del matrimonio. Entonces, ese estatus de familia cambia. Y por supuesto, cambian también sus derechos y cambian también sus obligaciones. Es decir, amplía el horizonte de sus derechos, pero también amplía el derecho de sus obligaciones. Así entonces nosotros entendemos que celebrar un matrimonio sin haber disuelto el anterior constituiría entonces una doble situación que pondría directamente al Estado en un estado prácticamente de desorden jurídico. De esa cuenta, entonces, no puede aceptarse dos matrimonios al mismo tiempo. De esa cuenta es que el matrimonio tiene que estar disuelto, obviamente, para poder nuevamente celebrar y autorizar el mismo. Un segundo. Luego encontramos, por ejemplo, encontramos específicamente la figura del artículo 227, que establece la ocultación de impedimento. Dice, quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio, sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar esta circunstancia al otro contrayente. Aquí hay dos modalidades entonces. La primera, en términos concretos, es que se oculte, en este caso, un impedimento. Y en este caso, refiere directamente a los dos. Dice, ¿quiénes? Es decir, está en plural. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta. Por ejemplo, que fuesen hermanos de padre y madre. En todo caso, ese sería un impedimento absoluto. O que tenga, por ejemplo, en términos concretos, problemas de infertilidad y que no se lo haya, en este caso, manifestado a su pareja. Por eso dice, y ocultare esta circunstancia al otro contrayente. Entonces estamos hablando de una modalidad en la que los dos tienen la responsabilidad y en la otra modalidad donde uno simplemente oculta al otro, es decir, asume una responsabilidad penal unilateral. En ese sentido, entonces, el hecho precisamente de ocultar ese impedimento hace justamente que el matrimonio sea nulo. De ahí entonces la idea del Estado, obviamente, de mantener el orden dentro de la familia propiamente como tal. Luego aparece la otra figura que es la simulación. Aquí
lo que se trata en términos generales es de faltar a la verdad. Dice, quien engañando a una persona, ese engaño significa faltar a la verdad, simular el matrimonio con ella, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena serán sancionados quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Aquí entonces la idea y el verbo rector es simular. Bajo la figura del engaño entonces, al sujeto pasivo, lo que se hace en términos generales es contraer un matrimonio falso, ¿ya? En este caso estamos hablando de una simulación, hacer como que se celebró un matrimonio a sabiendas de su falsedad. Aquí se pueden dar de alguna manera una situación especial. En primer lugar, por ejemplo, el sujeto activo puede ser cualquier persona, es decir, un hombre puede engañar a una mujer o viceversa. Entonces, el sujeto activo puede ser cualquiera, hombre o mujer. La idea fundamental aquí es que ese sujeto pasivo, es decir, ese engañado, resulte precisamente burlado por la falsedad en que se llevó directamente a cabo el matrimonio. Entonces, la idea fundamental es que no se utilice especialmente el matrimonio como una razón para hacer caer a otra, ya sea porque se tenga otros fines, en este caso, fines de lucro o, en todo caso, cualquier otro propósito, de manera ilícita. Bueno, y finalmente aparece la figura de la celebración ilegal, que establece el artículo 230. Dice, ¿quién? Ese quién, ya saben ustedes, puede ser cualquier persona porque es un anónimo. Sin estar legalmente autorizado, celebrar un matrimonio civil o religioso será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. Aquí, este delito en particular tiene una peculiaridad muy especial. Me voy a detener básicamente en este porque, en este sentido, miren, a pesar de que la ley dice quién sin estar legalmente autorizado, ese quién significa que puede ser cualquier persona. Sin embargo, oigan lo que les voy a decir. En el caso muy especial de nuestra carrera, muchos de los sujetos activos de este delito terminan siendo nuestros propios estudiantes, nuestros estudiantes de derecho. Esta es una práctica bastante usual. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, por el solo hecho de inscribirnos a la Facultad de Derecho, inmediatamente nos ponen un status quo, la misma sociedad. Inmediatamente la sociedad nos llama, por ejemplo, licenciados. El solo hecho de inscribirnos. ¿Y por qué razón? Porque se mira la figura del estudiante de derecho como una figura relevante, ¿ya? Y ya no digamos, en este caso, lo que nosotros podemos sentir. Claro, es una satisfacción y un orgullo muy grande ser estudiante de derecho. ¿Por qué? Porque se perfila precisamente a que el día de mañana se profesionalice y evidentemente pues sea un prominente abogado. Lo que resulta también interesante en esto es el hecho de que muchos de nuestros estudiantes resultan siendo pasantes, por ejemplo, resultan siendo procuradores, por ejemplo, que son los sujetos que trabajan en auxilio, en este caso, de un abogado. Los denominados huizaches, por ejemplo, que no son ni estudiantes de derecho, sino que son los que han aprendido la carrera a base del trabajo diario, ¿ya? Gente que
muy buenos para escribir a máquina, por ejemplo, y que fueron contratados para hacer, por ejemplo, escrituras públicas o para hacer cualquier documento escrito, y que con el uso de la práctica diaria y durante años llegan prácticamente a dominar, en este caso, el ejercicio del notariado. Esto obviamente es interesante porque al final aquí es donde aparece la situación especial. Muchos de los que trabajan, especialmente nuestros estudiantes que trabajan, por ejemplo, de procuradores, sabrán que, por ejemplo, celebrar un matrimonio no es una cosa del otro mundo. Materialmente estamos hablando de faccionar un acta notarial de matrimonio en donde hay ciertos requisitos legales que no necesariamente tienen que estarse repitiendo a la saciedad. Por ejemplo, hoy con el avance de la tecnología, pues se facciona un acta notarial y se deja grabada, por ejemplo, en el sistema. El día de mañana vuelven a requerir, por ejemplo, al notario de un nuevo matrimonio y lo que se hace es cambiar los datos en esa acta notarial. Dentro de los datos, por supuesto, está la fecha, la hora, el lugar y, por supuesto, los contrayentes y los datos de los contrayentes. Pero de ahí, lo más que puede cambiar son las capitulaciones matrimoniales, pero casi todas son las mismas. Y al final de cuentas, el acto protocolario siempre es el mismo. Entonces, eso de tanto hacerlo en la oficina, el procurador aprende. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos dados especialmente a que, en este sentido, nosotros podamos sentirnos en la capacidad de que podemos hacer y faccionar un acta notarial de matrimonio. Y ya no digamos si en este orden hemos acompañado al notario muchas veces a la celebración de un matrimonio y vemos, pues, obviamente, cómo lo realiza. Muchos de nosotros también hemos estado dentro de una ceremonia de matrimonio y entonces nos hemos dado cuenta cómo de alguna manera lo celebra un notario. Bueno, el asunto está en que nuestros estudiantes generalmente están llamados a dos cosas. Uno, en primer lugar, a esa espinita que lo mueve especialmente a querer ser abogado y notario, a sentirse abogado y notario desde el momento en que empieza a estudiar derecho. Y claro, esto es una cuestión de pasión, una cuestión de motivación, una cuestión de deseos, de querer. Esto significa muchas veces más allá de la vocación, el interés precisamente de ser abogado y notario. Eso nos llama muchas veces a hacer entonces los papeles de. Entonces, más aún, cuando ya se ha cerrado pensum, por ejemplo, en donde ya se tiene más allá de una simple información, ya se tiene casi una formación académica completa, que lo único que falta es sortear los exámenes técnico-profesionales, la elaboración de la tesis y el examen público de tesis. Y por supuesto, el registro de la firma, y eso ya estamos hablando de un típico y legal abogado y notario. Y por supuesto, esto no lo aprendimos no solo en las aulas, sino también en el ejercicio. Entonces, la idea de querer profesionalizarnos nos hace muchas veces hacer este tipo de actos. Entonces, resulta de que aquí nuestros estudiantes de derecho son llamados especialmente a la celebración de matrimonios. Y por supuesto, esto estaría encajando evidentemente en el artículo 230. ¿Por qué razón? Dice, quien sin estar legalmente autorizado. ¿Quiénes son los que están legalmente autorizados para celebrar matrimonios? Los notarios debidamente colegiados activos, ¿ya? ¿Quiénes más? Los ministros de culto debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. ¿Quiénes más? Los contadores. Exacto. Entonces, ¿en dónde dice los estudiantes de derecho?
en ninguna parte dice los estudiantes de Derecho, es decir, quien sin estar legalmente autorizado, los notarios, los concejales en este caso, y por supuesto los ministros de culto, son los únicos 3 que están autorizados para celebrar matrimonios. Pero nosotros como estudiantes de Derecho, pues ya sabemos faccionar un acta notarial de matrimonio, y como les dije, ahora con la tecnología a la mano, pues es fácil cambiar datos y ya está faccionada el acta notarial. Y por supuesto todos sabemos por el curso de nuestra formación de que cuando se celebra un matrimonio, ¿qué es lo que se requiere? Los 2 documentos personales de identificación de los 2 contrayentes. En este caso, las partidas de nacimiento de los 2 contrayentes que sean recientes. Y por supuesto, el certificado médico. ¿Para qué sirven los 2 documentos personales? Pues obviamente para identificar a los sujetos, extraer de los mismos sus datos personales, ¿ya? Luego, en este caso, aparece también la solicitud de la constancia médica. ¿La constancia médica para qué sirve? Justamente para establecer si no existe algún grado de incompatibilidad consanguínea entre los contrayentes. Precisamente porque esto lleva a la feliz determinación si se mantienen dentro del orden jurídico o estarían fuera del orden jurídico para conformar una familia. Por supuesto que esto significa entonces también en este caso, los demás documentos que serían las certificaciones de nacimiento recientes. ¿Por qué se piden las certificaciones recientes? Porque en cada certificación, al final, aparece un apartado donde dice anotaciones. Cuando una persona celebra matrimonio civil y el notario, en este caso, da los avisos al Registro Nacional de las Personas, hace constar que ante los oficios del notario fulano de tal, el día tal, a tal hora, se celebró matrimonio civil con la señorita fulana de tal y por supuesto se hace el asiento. Entonces, cada vez que se va a realizar un matrimonio, se piden las constancias, en este caso de partidas de nacimiento recientes, para ver si en esa parte de las observaciones la persona se encuentra en estado de familia soltero o en estado de familia casado. Y si está casado, obviamente no puede celebrarse el matrimonio, porque si se celebra sin estar disuelto el primero, se comete el delito de matrimonio ilegal. ¿Me explico? Y si en todo caso ya está divorciado, entonces aparece la otra anotación al margen siempre de la misma partida de nacimiento, donde dice que por juicio tal y tal, si es voluntario u ordinario, se celebró en este caso el divorcio de la persona, el titular de la presente, de conformidad con la sentencia tal del juzgado tal de familia, y por lo tanto recobra su estado de soltería, ¿ya? Pudiendo en todo caso contraer matrimonio cuando así lo desee. Entonces, aquí aparece entonces en las partidas de nacimiento esa anotación. Entonces, evidentemente que esto sirve precisamente para esos extremos. Cuando se evita, por ejemplo, una partida de nacimiento porque tiene alguna anotación de estas y se oculta, por ejemplo, podríamos caer en el delito de ocultación de impedimento. ¿Me explico? De ahí entonces, que si todo está en orden, pero lo celebra un estudiante de Derecho, por supuesto que estamos ante un típico caso de celebración ilegal. ¿Por qué? Celebrar un matrimonio civil o religioso sin estar legalmente autorizado. Será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. En todo caso, aquí pues obviamente estamos hablando de que puede concurrir, en este caso, a través de un concurso ideal de delitos, un concurso real. ¿Cómo podría suceder aquí? Que se celebre un matrimonio
con una certificación de nacimiento falsa, por ejemplo, y que al final de cuentas esto altere el estado civil. ¿Para qué? Para que pueda en todo caso reclamar, por ejemplo, una herencia posterior. Entonces, esa celebración de matrimonio, desde el punto de vista con estas irregularidades, no solo afectaría como una celebración ilegal por quien lo hizo, sino también afectaría en este caso a las resultas directamente de un reclamo posterior, por ejemplo, alterando el estado civil. Entonces ahí vemos nosotros que encontramos básicamente nuestro orden jurídico familiar, alterado a través de la celebración de matrimonios ilegales. Bien, ¿alguna pregunta al respecto, estimados compañeros? Esta parte del artículo 230 les quedó claro. Bueno, si les quedó claro, les voy a advertir lo siguiente. Ténganlo por seguro de que les van a pedir tarde o temprano sus amigos, sus propios familiares, que los casen, que celebre el matrimonio de ellos. ¿Por qué razón? Porque a los ojos de las demás personas, los estudiantes de Derecho adquieren un status quo diferente. Tanto así, oiga, que ante un grupo de amigos que quieran salir a echarse una rumba, por ejemplo, en un momento determinado siempre tiene que haber dentro del grupo de amigos un abogado. Y cuando digo un abogado, me refiero a un estudiante de Derecho, que en un momento determinado, entre comillas, es quien los va a sacar de clavos, ¿ya? Entonces dice, bueno, vamos a bailar todos, vamos a celebrar, pero que vaya fulano porque ese es estudiante y sabe que nos va a sacar de clavo. Entonces, desde ese momento ya nos están etiquetando a nosotros. Y nosotros, por supuesto, nos sentimos contentos de saber que estamos ya en la senda de lo que queremos ser. Y esa motivación nos puede extralimitar nuestras facultades. Y por supuesto, si encima de todo nos dicen, mira, vos, el abogado de mi papá cobra 5,000 quetzales, pero vos si sos mi amigo te pago la mitad. Bueno, en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, y sin que nadie lo sepa, obviamente yo te lo celebro por la mitad. Entonces, si a eso le unimos de que nos mueve tal vez un interés económico, por supuesto que lo hacemos. ¿Y qué pasa? Que lo que generalmente sucede es que se dice que la práctica hace al maestro. Entonces, generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacer la práctica correspondiente. Pero encontramos algo que es interesante. Siempre encontramos la complicidad de un amigo que es notario, ¿ya? Un amigo que es notario. O sea, todos tenemos un amigo que es abogado, que es notario cuando estamos estudiando. Al extremo de que llegamos a compaginar tanto de que en un momento determinado este notario nos facilita a nosotros la confianza. Mira, si te sale por ahí tu matrimonio, celebrarlo y me traes el acta, solo corroborar que está en los documentos que te digo, el acta de los dos DPI, las dos partidas de nacimiento y la certificación médica, ¿viste? Que todo está en orden y me los traes y yo te los firmo. Obviamente, pues ahí se está cometiendo también un delito por parte del notario porque está dando fe de un acto que no hizo, que se llama falsedad, en todo caso. Pero por lo general, ni usted va a ir de bocón, ni el otro abogado o notario va a ir obviamente de bocón al Ministerio Público a decir, mire, yo celebré un matrimonio, pero no fui yo, fue mi amigo. Entonces, esto normalmente queda entre nos, entre amigos. Entonces, el tema no está lejos, oigan, se los digo por la pura práctica y porque en la realidad así es. El tema no está lejos, que en un momento determinado alguien venga y les pida a ustedes que celebre un matrimonio. Y ustedes sabidos de que no es una cuestión del otro mundo, pues en todo caso, ya lo ha hecho
ya le ha preparado toda la documentación al notario con el que usted trabaja, pues ¿qué más le da hacerlo usted? Entonces, les digo, no están exentos, oigan, de que un día les hablen para que celebren un matrimonio. Ojo, ojo, y mucho cuidado, es un delito. En todo caso, piénselo. Mi consejo es que no lo haga, porque si no comete el delito de celebración ilegal de matrimonio. Pero si lo hace, oigan, oigan lo que les digo, no se tomen fotos, ni se tomen videos, porque el día de mañana esas fotos y esos videos pueden constituir prueba de que usted efectuó un matrimonio sin estar legalmente autorizado. Entonces, lo que les digo es que es difícil que un estudiante de Derecho se resista directamente a una práctica como esta, sobre todo cuando existe ya dentro del medio de nuestra formación el dominio de esto. Pero, advierto, es un delito celebrar un matrimonio si no se está legalmente autorizado. Mi consejo es que no lo hagan, ¿ya? No lo hagan, porque en todo caso, quienes están legalmente autorizados para celebrar un matrimonio es los notarios debidamente colegiados activos, los concejales en este caso, y por supuesto los ministros de culto debidamente autorizados por gobernación. ¿Queda claro aquí entonces con la celebración ilegal de matrimonios, estimados amigos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Queda claro Sí, el orden licenciado. jurídico familiar? Sí, ¿A qué refiere entonces la ley cuando habla de mantener el orden jurídico familiar? En términos generales, de no alterar el estado de familia. En no alterar, en este caso, justamente el concepto legal de familia. A no alterar, en este caso, el instrumento legal que es el medio, que sería el matrimonio. A no alterar en ese orden, entonces, precisamente el estado civil. Si ustedes lo ven, entonces hay dos bienes jurídicos tutelados que en todo caso se protegen. Y bajo este concepto, entonces, aparece directamente ya en el capítulo 4 los delitos contra el Estado civil. Aquí el bien jurídico tutelado, entonces, es el Estado civil de las personas, ¿ya? Aparece en primer lugar el artículo 238 cuando habla de la suposición de parto. Luego aparece la sustitución de un niño por otro. Luego aparece en el artículo 240 la supresión y alteración de estado civil. Y aparece en el 241 la usurpación de estado civil y en el 241 bis la adopción irregular. En el 241 ter el trámite irregular de adopción y por supuesto en el capítulo 5 el incumplimiento de deberes, tanto la negación de asistencia económica como el incumplimiento de deberes de asistencia. Entonces, empiezo por el primero. ¿A qué refiere la suposición de parto? Quien finja un embarazo o parto. Aquí, evidentemente, el sujeto activo solamente lo será una mujer, ¿ya? Quien finja un embarazo o parto para tener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan. Aquí esto muchas veces, si lo vemos a la luz especialmente de la situación real, nosotros vemos, por ejemplo, cuando una persona quiere adquirir derechos alterando su estado civil, lo que hace en todo caso es fingir un embarazo o un parto. Y esto lo vemos muy común como un guión de telenovela. Generalmente cuando existe la mujer que está locamente enamorada del galán de la novela y resulta de que al final de cuentas conoce a la verdadera estrella de la novela y quiere terminar su relación. Y la otra, con tal de que no termine esa relación de noviazgo, finge estar embarazada. ¿Con qué objeto?
con el objeto de que le asistan derechos que no le correspondan. ¿Cuál, por ejemplo? Que se celebre matrimonio, obligadamente porque se supone está embarazada. Al alterar, obviamente, el estado de familia, altera su estado civil. Evidentemente, pues, podría perseguir que en términos generales persiga, por ejemplo, la herencia de determinada familia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, concurre con otros, en este caso, delitos que pueden, en todo caso, derivarse. Pero la idea primaria es fingir un embarazo o parto para obtener para sí o para la tercera persona derechos que no le corresponden. El sujeto activo también puede cambiar al tenor del segundo párrafo. El médico, personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito. Acuérdense que aquí entra ya dentro de los grados de participación en el delito, el grado de coautoría. En este caso, tal y como lo dice la doctrina, no se puede cometer el delito si no existe, en este caso, la participación en forma igualitaria, equitativa, pero de tal naturaleza que no se puede cometer el delito si no lo hacen de manera igualitaria ambas partes. Entonces aparece la coautoría. Aquí entonces, ¿quién podía ser el coautor con la mujer? El médico, el personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito. Además de la pena impuesta, dice, será sancionado con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. En este caso va dirigida al médico, al personal de enfermería o comadrona, la pena a imponerse. El artículo 239 habla de la sustitución de un niño por otro. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión, dice, de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Aquí, evidentemente, lo que hay, en todo caso, es justamente el cambio de un niño por otro, ¿ya? Quien sustituya a un recién nacido por otro. Es decir, ahí lo que se da directamente es el cambio de Juan por Pedro. ¿Cuál es lo que se busca? Que en este caso, Pedro, que tiene todos los derechos, venga y en todo caso sea sustituido por Juan, para que Juan adquiera los derechos. En este caso, ya sea porque se le imponga el apellido y por supuesto sea posteriormente un heredero de alguna familia, en este caso. No es lo mismo Juan Pérez que Juan Gutiérrez, por ejemplo, ¿ya? Juan Pérez, pues puede ser un ciudadano común, pero Juan Gutiérrez podría ser el heredero de todo un imperio, por ejemplo, de Pollo Campero. Y claro, si lo cambiamos, automáticamente cambia el estado civil, pero también aparece otro hecho que es el interés lucrativo. Luego aparece, por ejemplo, la supresión y alteración de estado civil. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales quien falsamente denunciare o hiciera inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa. 2. Ocultare, dice, quien ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. ¿Ya? Quien inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente o proporcionarle datos falsos de los progenitores. El funcionario público, que pues en este caso el sujeto activo, dice que a sabiendas autorizare o inscribir un hecho falso en el registro de personas correspondientes, será sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Bien, ahora aparece uno bien interesante que es la usurpación de estado civil. Quien usurpare el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Y en este caso de la usurpación, me recuerdo que hace unos años pasaron una telenovela que se llamaba La Usurpadora.
No sé si ustedes la vieron en un momento determinado. La novela es interesante, si un día la logran ver, pues si no, búsquenla en YouTube. Pero la trama tiene una situación interesante que es justamente este delito. Era el caso de dos gemelas, en donde, como suele pasar, una es buena y la otra es mala. Pues la que es mala corrió con suerte de casarse con un abogado que era prominente y, por supuesto, de familia económicamente pudiente. Finalmente, este abogado tenía una hija, la cual que al final esta señora no quería y la trataba mal a escondidas y la trataba falsamente, hipócritamente bien a los ojos del esposo. Entonces el esposo encandilado de que estaba tratando bien a su hija, pero no era cierto. Pero la niña obviamente a ese maltrato la rechazaba y por supuesto esto cambia cuando un día la mala de las hermanas decide tener un amante y querer fugarse a Europa un par de meses. Entonces obliga a su hermana bajo chantaje de que llegue a sustituirla. Y ahí entonces aparece directamente la trama donde la buena se gana el amor de la hija, porque esa sí es buena, se interesa en ella, la lleva y la trae al colegio, la ayuda en sus tareas, y eso hace que el esposo se enamore más. Obviamente, sorprendido del cambio de conducta, ¿ya? Pero cuando se enamora y finalmente aparece al tiempo, ¿ya? La verdadera esposa y mira que su esposo está perdidamente enamorada de la otra, que era su hermana, entonces hace su aparición triunfal y entonces dice que era su hermana, que esa era la usurpadora y por eso se llama usurpadora de estado civil. ¿Qué quería usurpar? El estado de ella. Ya vieron que ver novelas también es bueno, tiene sus tramas legales. Suena bien interesante, licenciado. Sí, está buena. Si la miran, ahí la búsquenla en YouTube, ahí está. Bien. Luego aparece la adopción irregular, dice, quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona, a una tercera persona, un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito. Bueno, acuérdense que la adopción en términos generales es una institución como lo dice la doctrina, prácticamente es el hecho de buscarle un hogar a quien no tiene, darle amor a quien no tiene, evidentemente que es un acto de nobleza. Y por eso la adopción es un acto noble, dice la doctrina, en materia notarial. Pero el problema aquí es cuando, a sabiendas, dolosamente, lo que se hace es justamente obtener una adopción para sí mismo, brinde o prometa a otra persona o a tercera un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. Independientemente que logre el propósito, ya el delito se cometió. Y luego aparece el trámite irregular de adopción. Aquí, obviamente, lo que se falta directamente es el trámite en términos generales. Bueno, finalmente miramos del incumplimiento de deberes, donde aparece el delito de negación de asistencia económica y el incumplimiento de deberes de asistencia. Especialmente quiero advertir lo siguiente. En el primero, en el 242, es cuando un sujeto, cualquiera que sea, estando obligado, o sea, hombre o mujer, estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de un convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido. Será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado. Bueno, ¿a qué refiere esto?
En primer lugar, obviamente, es parte de un matrimonio o parte del reconocimiento, mejor dicho, legal de un hijo, ya sea nacido en matrimonio o, en todo caso, fuera de matrimonio. Pero lo que importa es que el hijo, en todo caso, esté reconocido legalmente. Esto le da derechos. Dentro de los derechos está el derecho a ser alimentado. Si no nace por cuestiones morales, entonces se obliga a través de un juicio, en este caso, un juicio oral de alimentos, donde se demanda, en este caso, al padre para los efectos de que cumpla con su obligación. Una vez que ya se ha dictado la sentencia y se le ha conminado a que pague, en este caso, por ejemplo, 1,000 quetzales mensuales por el concepto de alimentos, y en este caso, o se hace por medio de un convenio donde se llega a un arreglo de que se van a pagar 1,000 quetzales mensuales, en todo caso, ya sea un documento público, una escritura pública o un documento privado con legalización de firmas. Pero en este caso, oigan, se conlleva una obligación de dar, que es dar, en este caso, los 1,000 quetzales mensuales. Pero el sujeto incumple, negándose a cumplir con esa obligación. Entonces, a través de un juicio ejecutivo en la vía de apremio, en donde esa sentencia o ese convenio sirven, en este caso, como medios de prueba, entonces a través de un juicio ejecutivo en la vía de apremio, se llama así porque se ejecuta ya sin previo aviso, ya solamente con el requerimiento de que se adeuda, por ejemplo, 1,000 quetzales durante un año, entonces estamos hablando de 12,000 quetzales. Se le hace el requerimiento para que dentro del plazo de los 9 días cumpla con pagar los 12,000 quetzales, que ha dejado de cumplir. Vencido ese plazo y no lo hace, entonces el juez de oficio certifica lo conducente al ramo penal por el delito de negación de asistencia económica. Entonces se libra orden de aprehensión para que el sujeto sea aprehendido, llevado ante un juez y que en este caso rinda su primera declaración. Ojo, eso no lo exime directamente del delito, al contrario, lo mantiene, en este caso esa es la tendencia de los jueces, mantener en prisión al sujeto responsable hasta que no pague. La única forma de poder, en este caso, quitarse ese delito es de conformidad con el artículo 245, el eximente por cumplimiento. En los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Esto quiere decir entonces que no hay manera de eximirse si no es pagando. Luego el otro delito es el incumplimiento de deberes de asistencia. Aquí, miren, no se refiere directamente a que se haga una sentencia o que se haga un convenio. Aquí es la obligatoriedad de un padre a asistir a sus hijos y que por irresponsable no lo hace. Quien estando legalmente obligado, un padre está obligado legalmente para con su hijo, en tanto sea menor de edad, incumpliere o descuidare los derechos de cuidado. El padre que le pagan su quincena, por ejemplo, y en lugar de irse a su casa y dar su gasto en su casa, agarra y camina y se va a una barra show, una cantina, qué sé yo, a malgastarse el dinero. Y obviamente llega después a la casa no solo ebrio, sino que todavía sin dinero. Y así, entonces, descuida los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral. Quiere decir entonces
que a través de esa conducta negligente o irresponsable, el padre descuida, en este caso, darle alimento a sus hijos, darle educación a sus hijos, darle vestido a sus hijos, darle cuidado de salud a sus hijos. En todo caso, aquí no estamos hablando de que se necesitó de una sentencia o de un convenio. Basta la simple relación de padre e hijo para que se dé, en este caso, la figura. Y especialmente si éste incumple, por la razón que sea. En todo caso, está cometiendo el delito de incumplimiento de deberes. Y por supuesto que la única forma de eximirlo es conforme al artículo 245, es decir, pagando lo que legalmente está obligado a dar. Así es entonces, estimados compañeros, como llegamos al fin de nuestra sesión del día de hoy, por supuesto, teniendo en consideración que hemos tratado los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso, los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, dentro de ellos la celebración de matrimonios ilegales y, por supuesto, estableciendo también los delitos que atentan contra el Estado civil. Dentro de ellos, obviamente, hemos encontrado la usurpación, en este caso, la suposición de parto, la sustitución de un niño por otro, el incumplimiento de deberes, tanto de negación de asistencia económica como el incumplimiento de deberes de asistencia. Quedando entonces para nuestra próxima sesión los delitos contra el patrimonio. Damos por finalizada nuestra sesión, no sin antes darles el uso de la palabra por si tienen alguna duda, por si tienen algún comentario o sugerencia que hacer al respecto. Así es que quedan en el uso de la palabra, estimados compañeros. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, licenciado. No, claro. Siendo estimados amigos, entonces, de que no existe ninguna pregunta, un comentario o sugerencia, pues damos por finalizada nuestra sesión cuando son las 16:05. Agradeciendo entonces en lo que ha sido su sintonía y por supuesto invitándoles para la próxima sesión. Les deseo a todos y cada uno muy buena tarde. Hasta la próxima. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Luis. Buenas tardes.